Proinca. Bien, reciban un cordial saludo desde CEPROINCA, les habla la ingeniero Gabriela Guzmán. En esta oportunidad vamos a continuar con el curso de diseño en concreto armado según código ACI 318-2014. Vamos a continuar entonces la sesión del diseño de losas en una dirección. En este caso entonces estaremos hablando de las losas nervadas, ¿ok? Tipo vigueta, armadas en una sola dirección. Los requisitos para sistemas de viguetas o nervios en una dirección se encuentran en el capítulo 9 del código ACI 318-14. Entonces, si ustedes desean observar los fundamentos en profundidad que hemos estado o que estaremos conversando acá, pues pueden entrar en ese capítulo 9 y leerlo con detenimiento. El predimensionado de los distintos tipos de losa ha sido mostrado en la clase de estructuración y predimensionado de edificaciones de concreto armado. ¿Okay? Entonces podrían consultar nuevamente esa clase en caso de alguna duda o para aclarar un poco el conocimiento acerca del predimensionado. Sin embargo, cuando estemos haciendo el ejercicio y en esta sesión vamos a refrescar un poco esos conocimientos. En la sección 9.8 está exactamente el sistema de viguetas en una dirección no preesforzadas. La construcción con viguetas no preesforzadas consiste en una combinación monolítica de nervaduras regularmente espaciadas y una losa colocada en la parte superior que actúa en una dirección. Esa losa la vamos a llamar loseta y esas viguetas también las estaremos llamando nervios, ¿ok? Para que vayamos haciendo un poco el vocabulario que vamos a utilizar. Con permiso, coloquemos el puntero láser. Ok, bien. Aquí tenemos el puntero láser para observar mejor. Entonces, ¿qué son las losas nervadas en una dirección? Son losas formadas por una serie de pequeñas vigas en T. Fíjense que la forma de T es esta que está acá. Con los espacios entre nervios rellenos con bloques livianos. Esos bloques pueden ser de arcilla, concreto, madera, anime, etc. O simplemente sin relleno. Es decir, vamos a poder ver losas como esta que tenemos en la parte inferior que tiene relleno con bloques entre esos espacios, y vamos a tener el otro tipo que es sin relleno, es decir, simplemente dejar libre este espacio que está acá. ¿Okay? Podemos observar esos dos tipos en la calle o en la realidad. Fíjense que entonces los elementos serían esto que está acá, es el bloque. El nervio viene siendo este elemento que está acá, que tiene una forma de T, lo vamos a estar conversando más adelante. Y la loseta, cuando hablemos de la loseta, nos referimos entonces a esta loseta de 5 centímetros que tenemos en la parte superior. Algunas medidas de interés en este tipo de elementos es el espesor T de la loseta, ¿okay? Eso es lo que vamos a llamar T. El ancho del nervio, que llamaremos V', fíjense que es el ancho en la base. El ancho en la parte superior del nervio va a ser, fíjense que, por ejemplo, si estamos observando este nervio, su ancho iría desde este punto hasta este punto en la parte superior, y ese ancho se llama B, ¿ok? Y la separación entre cara y cara de nervio, por supuesto, es B menos B', que es el ancho, ¿ok? Fíjense que estaríamos quitando, si la distancia entre este punto y este punto es B, entonces le quitamos medio B' por este lado, medio B' por este lado, hacen un B'. Fíjense, aquí tenemos varias fotografías bien interesantes de cómo se ven las losas nervadas en su proceso constructivo y una vez que están terminadas. Fíjense acá, podemos observar cómo se está utilizando relleno con anime. ¿Okay? Y fíjense cómo es la colocación. Aquí se vendría a colocar lo que es el acero principal en los nervios para luego realizar el vaciado. Y fíjense que acá tenemos una losa terminada, ¿okay? Y de aquí me gustaría hacerles la observación de este pequeño nervio transversal que vemos acá. Fíjense que estos vendrían siendo esos nervios paralelos que van a formar la losa. Esto que está acá viene siendo una viga principal o viga de carga, y este nervio que se puede observar en la sección o de forma transversal a los otros nervios es un nervio que se recomienda colocar cuando la luz de este nervio principal exceda una longitud de 5 metros. ¿Okay? Cuando tengamos entonces un nervio que tiene más de 5 metros, lo que se recomienda es colocar este nervio transversal que tiene una sección igual que esta.
¿ok? Sencillamente se recomienda para tratar de uniformizar las deflexiones en estos nervios, que van a ser unas deflexiones grandes a partir de que tengamos más de 5 metros. Por eso esa es la recomendación. Más de 5 metros, colocamos un nervio transversal con geometría igual los nervios longitudinales que vemos acá. En la parte inferior podemos observar un bloque de relleno típico que podría usarse para este tipo de losas. Fíjense que quedaría entonces una losa mucho más liviana si en lugar de colocar este elemento colocamos relleno, por ejemplo, de anime, o dejamos vacío ese espacio. Ok, para refrescar un poco el apartado de las dimensiones que habíamos comentado con anterioridad. Okay. El primero es que el ancho de los nervios B', recordemos, en la parte inferior, no debe ser menor que 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros en toda su altura. Es decir, como mínimo, entonces vamos a tener 10 centímetros. La altura total de los nervios H no debe ser mayor de 3.5 veces su ancho mínimo. Lo habíamos conversado en el momento del predimensionado. Aquí está H indicado. El espaciamiento libre entre los nervios, es decir, de cara a cara, B menos B', no debe exceder 75 centímetros. Eso también lo habíamos conversado. Cuando se empleen aligeramientos permanentes fabricados con arcilla cocida o concreto, con una resistencia unitaria a la compresión al menos igual al F'C de las viguetas, se debe aplicar lo siguiente. El espesor de la losa de concreto sobre los aligeramientos permanentes T no debe ser menor a 1/12 de la distancia libre entre viguetas ni menor que 1.5 pulgadas, es decir, 4 centímetros. Esto lo habíamos conversado con anterioridad en la clase de predimensionado y estructuración. Se puede incluir la pared vertical del elemento de aligeramiento que está en contacto con la vigueta en los cálculos de resistencia al cortante y momento negativo. Ninguna otra parte del aligeramiento puede incluirse en los cálculos de resistencia. ¿Okay? Esto es simplemente lo que dice la norma. Se los dejamos acá para que lo puedan analizar con profundidad. Cuando se utilicen aligeramientos que no cumplan con lo primero o se utilicen encofrados removibles, ¿okay? Como aquellos que observamos para las losas tipo waffle, que es un encofrado que se coloca, se hace el vaciado y luego se retira, es decir, que queda el espacio vacío. El espesor de la losa debe ser por lo menos el mayor de 1/12 de la distancia libre entre nervaduras y 2 pulgadas o 5 centímetros. Entonces, en resumen, lo que tenemos que recordar, entre otras cosas que ya habíamos conversado, es que si el elemento que se va a colocar entre nervio y nervio es permanente, bueno, el espesor mínimo puede ser 4 centímetros para la loseta. Pero en este caso, cuando ese encofrado es removible, es decir, va a quedar al vacío el espacio va a quedar vacío el espacio entre nervio y nervio, entonces tendremos que respetar un espesor de loseta T de por lo menos 5 centímetros. ¿Okay? Esto es un poco en resumen lo que dicen esos ítems. Ok, con respecto a la altura mínima, se deberá utilizar la tabla 9.3.1.1 para estimar cuál sería la altura de una losa nervada o del nervio. Fíjense que es la misma para vigas. ¿Okay? Dependiendo de la condición de apoyo, entonces seleccionamos en qué caso estamos y calculamos la altura mínima H para no chequear deflexiones. ¿Okay? Si colocamos una altura menor que esta, entonces tendríamos que chequear deflexiones. En resumen, entonces les dejamos esto acá. ¿Cuáles son los requisitos para ese espesor de la loseta? ¿Cuáles son los requisitos para el ancho? Los requisitos para el ancho en la parte inferior y los requisitos para la altura. También les recordamos que para losas mayores a 5 metros se recomienda colocar un nervio transversal igual a los nervios longitudinales. Comúnmente se tiene, también lo habíamos conversado, un B de 50 centímetros, es decir, un espacio entre nervio y nervio de 50 centímetros, un B' de 10 centímetros, un espesor T de 5 centímetros, con relleno de bloque de arcilla o de concreto huecos de 40 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo y alturas de 15, 20 y 25, según sea la losa. Recordemos que si el bloque mide 15 más 5 centímetros de loseta, entonces la altura total del nervio van a ser 20. Si el bloque mide 20 más 5 centímetros de loseta, entonces la altura total de la losa va a ser de 25 centímetros y así sucesivamente con todos los casos. Entonces dependemos un poco de este tamaño comercial de los bloques para poder determinar lo que será la altura de nuestra losa. ¿Sí? Por eso estaremos trabajando con losas de 20, 25 o 30 centímetros de alto.
Respecto al acero principal, el acero que vamos a colocar en los nervios, se colocará con barras de 3 octavos o más, perpendiculares a las vigas principales, colocadas lo más lejos posible del eje neutro, respetando los recubrimientos normativos. Ese acero principal, fíjense, se los voy a indicar, es este que está acá o este que está acá. ¿Ok? Ese vendría siendo el acero principal. Entonces emplearemos barras de 3 octavos o mayores. Fíjense que como esto es un refuerzo que va a estar trabajando a flexión, tanto este como este, que es ese acero principal, nos conviene colocarlos lo más lejos posible del eje neutro para tener un mayor brazo de momento. Entonces, por eso es esa recomendación. Respecto al acero de repartición, vendría siendo esta línea roja que vemos acá, ¿ok? Se colocará en dirección perpendicular a los nervios o viguetas una cantidad no menor al refuerzo para retracción y temperatura. Recuerden que eso ya es conocido para nosotros. ¿Cuánto es en losas la cantidad de refuerzo para retracción y temperatura? Se requiere el refuerzo de retracción y temperatura perpendicular al refuerzo principal para minimizar la fisuración y para mantener el acero perpendicular en posición. ¿Okay? Recordemos entonces que ese acero que vamos a colocar mínimo por retracción y temperatura, entonces tiene como función resistir los esfuerzos que se producen durante los cambios de temperatura o durante el procedimiento de curado del concreto o el fraguado del concreto. Si recordamos un poco lo que ya habíamos visto, entonces para un FY de 4200 se tiene que colocar un ASUS de retracción y temperatura que sería el máximo entre estos dos números, es decir, entre estos dos casos que están acá. Por supuesto predomina 0.0018 por B por H para este FY de 4200 y en un ancho de 100 centímetros, es decir, un B de 100 centímetros, tendríamos 0.18 por H, colocando H en centímetros. ¿Okay? Eso nos daría el ASUS mínimo. De todos modos, vamos a ver cómo se aplica en el ejercicio que estaremos viendo. Respecto a las cargas que se deben incluir en la losa, por supuesto vamos a tener que colocar el piso o impermeabilización y su protección, el peso propio de la losa superior, es decir, la loseta, fíjense que se calcularía como 2400, que es la densidad del concreto, por el espesor T en metros, ¿ok? Eso nos dará una carga en kilos por metro cuadrado. Para contabilizar el peso del nervio, entonces sería 2400 por H menos T, porque ya hemos contabilizado, ¿ok? El peso de la loseta lo hemos contabilizado aquí anteriormente, entonces no lo debemos incluir nuevamente acá. Multiplicado por B' y dividido entre B para obtenerlo en kilogramos por metro cuadrado. El relleno, peso del relleno, por supuesto, va a estar en kilos por metro cuadrado. El friso de la losa debe incluirse, como 2000 por el espesor, nos va a dar en kilos por metro cuadrado. Aumento por concreto adicional resultante de la colocación de tuberías, ¿okay? Instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Si se requiere algún concreto adicional para esa colocación, entonces hay que incluirlo. La tabiquería, que como hemos conversado en edificaciones residenciales, está entre 240 a 260. ¿Okay? Y la sumatoria de todo eso entonces nos da la carga distribuida por metro cuadrado que tiene carácter permanente, es decir, la carga muerta. También tenemos la carga variable que va a depender del uso del área. Y por supuesto entramos a la norma, nuestras normas respectivas y vemos cuánto es esa carga. Entonces luego la colocamos acá en kilos por metro cuadrado y tendríamos entonces la carga distribuida variable. Ahora, eso es una carga por metro cuadrado. Para poder obtener la carga distribuida sobre el nervio por metro lineal, entonces tendríamos que multiplicar esa carga distribuida en el área por el ancho del nervio, ¿okay? El ancho en la parte superior, que viene siendo la misma separación entre nervio y nervio, es decir, como su ancho tributario. Entonces sencillamente multiplicamos esta carga por el ancho tributario y obtenemos cuál es la carga distribuida sobre el nervio. Lo mismo hacemos para la carga variable. Otro concepto que es importante mencionar para las losas nervadas en una dirección es el macizado por corte. El corte último resistente al concreto de un nervio de ancho B' y altura útil D es igual a, fíjense que aquí vamos a calcular no B sub C solamente, sino 1.1 B sub C. Les recuerdo que cuando la B esté en mayúscula estamos hablando de fuerzas y cuando la B sea minúscula estamos hablando de esfuerzos. Entonces sería 1.1 por B sub C
por el área que resiste corte en el nervio, que sería el área del alma, o sea, B' por D. Recordemos que de las propiedades del concreto habíamos conversado que el corte o el esfuerzo por corte que resiste el concreto es 0.53 por la raíz de F'C en unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Entonces 1.1 V sub C fuerza va a ser igual a 0.583, que es 0.53 por 1.1, raíz de F'C por V' por D. Ahora ustedes se preguntarán por qué entonces se utiliza un poco la resistencia aumentada, ¿no? Porque no estamos utilizando solamente V sub C, sino 1.1 V sub C. Este incremento en la resistencia cortante se justifica por estas dos razones, según el código ACI 318. El comportamiento satisfactorio de construcciones con losas nervadas diseñadas con resistencias más altas a cortante, especificadas en ediciones anteriores del reglamento, las cuales permitían esfuerzos cortantes comparables, es decir, que se ha tenido un comportamiento satisfactorio y es posible incrementar ese V sub C a 1.1 V sub C. La redistribución de sobrecargas locales a las viguetas adyacentes es otro factor que contribuye a que haya una mayor resistencia al corte. Entonces, por eso podemos incrementar la resistencia al corte V sub C en un 10%. Ahora, ya sabemos cuánto es el corte que va a resistir el concreto, pero vamos a ver un poco qué es ese macizado por corte. Fíjense, esto que vemos acá, para que nos familiaricemos un poco, es una vista en planta de la losa nervada. Fíjense que estos vienen siendo nervios, ¿ok? Esta viene siendo la viga principal de carga de esos nervios. Esto que tenemos acá arriba es el diagrama de momentos. Esto que tenemos acá abajo es el diagrama de corte, ¿ok? Ahora bien, dice, cuando el corte último debido a las cargas V sub sobre Φ sea mayor que 1.1 V sub C, es decir, cuando el corte último sea mayor a lo que tenemos disponible, que es 1.1 V sub C, es necesario aumentar el ancho V' en la zona comprendida entre el apoyo, la cara del apoyo, y la sección donde se cumple que el corte es menor a 1.1 V sub C. ¿Qué quiere decir esto? Para ello tenemos que ver entonces el diagrama de corte. Entonces en este diagrama de corte podemos observar que aquí tenemos el V sub U en la cara del apoyo, que podemos calcular según el método de coeficientes del ACI. Y en este punto del diagrama pues podemos observar cuando el corte toma un valor de Φ por 1.1 por V sub C. Fíjense que hasta este punto entonces la sección de nervio soporta solamente a través del concreto el corte. En cambio, ese corte empieza a aumentar hasta la cara del apoyo y entonces se vuelve la resistencia insuficiente. Entonces, para aumentar la capacidad a corte de la sección de nervio, lo que hacemos usualmente es incrementar la dimensión del nervio V'. Fíjense que por eso, a partir de aquí y hasta aquí, notamos un aumento del ancho de la sección. Fíjense que va aumentando hasta llegar aquí a un punto máximo. Aumentando B' gradualmente utilizando bloques con forma de trapecio en los extremos, ¿okay? Entonces los bloques que tenían una forma rectangular anteriormente van a tener que ser adaptados para poder dar esta forma de trapecio. ¿Qué se hace normalmente? Lo que se hace es colocar un macizado completo, es decir, a partir de aquí, a partir de este punto en adelante, entonces todo este espacio va a ser relleno con concreto. Eso es lo que se hace en la práctica muchas veces. Suprimiendo los bloques extremos, es decir, aumentando desde V' hasta V menos V', lo que transforma la losa nervada a maciza en los extremos adyacentes a la viga principal o de carga. Entonces ustedes cuando salgan y vean en estructuras de concreto armado, pues quizás puedan observar no un cambio paulatino del ancho del nervio, sino que sencillamente el nervio llega con una sección hasta acá y a partir de aquí en adelante, entonces lo que tenemos es un bloque sólido de concreto, ¿okay? Que tiene un ancho X, que es el valor de ese macizado. Fíjense entonces que hay que calcular cuánto vale este ancho X. Otras cosas importantes que hay que observar de acá se refiere al diseño por flexión. Fíjense que en esta primera sección estamos haciendo un corte en esta sección 1. Fíjense que en esta sección 1 el momento o la solicitación es por momento positivo.
Por momento positivo, entonces tendremos compresión en la parte de arriba y tracción en la parte de abajo. Entonces, por eso en la sección típica en 1, pues tenemos que el acero se encuentra en la parte inferior, que es el punto que se encuentra traccionado. Fíjense entonces que lo que está comprimido es una parte del ala. Habíamos conversado cuando vimos secciones T, que lo común va a ser que los momentos sean pequeños y que entonces lo que se encuentra comprimido es una sección rectangular, ¿ok? Porque A es menor que T. Si nosotros tuviéramos que A es mayor que T, entonces se nos convierte la sección comprimida en una sección tipo T, ¿ok? Bien, la segunda sección, que es la sección típica en 2, si nos vamos acá y cortamos, fíjense que entonces la solicitación que tenemos es a momento negativo. Como esta solicitación es a momento negativo, entonces vamos a tener tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. Entonces fíjense cómo la compresión pasa a tener un ancho, el bloque de compresiones pasa a tener un ancho de B', mientras que en este caso anterior tenía un ancho de B. Y una sección típica en 3 también seguimos en momento negativo, ¿okay? Lo que cambia ahora es que el ancho B' ha cambiado, ha aumentado. Fíjense que si lo llamamos B1, pues B1 es mayor o igual que B' original, que era este pequeño. Son cositas que hay que observar acá. Ahora, esta longitud de macizado, ¿cómo calculamos esa longitud de macizado? Vamos a discutirlo a continuación. A una distancia X del apoyo, ese X que veíamos en la diapositiva anterior, se tiene un corte B sub UX igual a B sub U menos WU del nervio por X. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo este corte, recordemos que la pendiente de este corte viene siendo WU, que es la carga aplicada, ¿ok? Entonces si yo multiplico WU por la distancia X, voy a obtener cuánto vale el VU en este punto, cuánto vale el corte U en X. Ok, entonces si despejamos X para saber cuánto vale la distancia, pues simplemente dividimos VU menos VUX entre esa carga distribuida última, en condiciones últimas, la que viene de la combinación 1.2 carga permanente más 1.6 carga variable. Nos interesa entonces igualar ese B sub X a phi por 1.1 B sub C, porque entonces a partir de ese momento es cuando ya la sección por sí sola no resiste el corte actuante. ¿Ok? Por eso es que acá en el dibujo se les indica que B sub X sería igual a phi por 1.1 por B sub C. A partir de este punto entonces será insuficiente la sección para resistir el corte y entonces nos indica en qué longitud completa vamos a necesitar ese macizado o ese incremento en la sección. Sencillamente entonces sustituimos B sub X en esta ecuación y obtenemos X es igual al B sub U en la cara del apoyo menos 0.75, que viene siendo phi para corte, por 1.1 por B sub C, dividido entre la carga distribuida en condiciones últimas, la carga distribuida mayorada, donde VU es el corte último medido en el borde del apoyo o en la cara del apoyo. Entonces es sencillo obtener cuánto vale esa distancia X en la que debemos incrementar el ancho de la sección. Respecto a la sección resistente es un poco lo que comentábamos, ¿no? Lo que sería la sección de diseño. Si tenemos la tracción abajo, es decir, un momento positivo, ocurre en los tramos centrales, pues vamos a tener una zona comprimida rectangular de ancho B, fíjense, ancho B y altura A menor que T. Esta sección rayada vendría siendo mi zona de compresión. En el punto en el que tenemos tracción arriba, es decir, momento negativo, eso va a ser cercano a zona de apoyos, pues entonces vamos a tener entre el punto de inflexión y la sección donde VUX es igual a phi por 1.1 B sub C, o sea, hasta donde no necesitábamos macizado, vamos a tener este comportamiento que vemos acá, un área comprimida que tiene un ancho de B' y una altura de A. Fíjense que está en la parte inferior del nervio. En la zona de aumento de B', es decir, cuando hemos superado este punto y hemos entrado a la zona donde necesitamos el macizado, entonces el rectángulo, este rectángulo inferior que está comprimido, va a tener un ancho B1 comprendido entre B' y B y una altura A. ¿Okay? Este ancho B1 es mayor porque hemos entrado en el macizado. Esta sería la sección típica 3 que les mostramos acá. La diferencia del valor de A sub S para un MU dado, es
decir, para una capacidad, no es significativa cuando se calcula para un ancho B' y para un ancho B. ¿Okay? Entonces, por este motivo, vamos a hacer una simplificación y aunque estemos en un momento negativo cercano a la cara de apoyo con una sección como esta, pues simplemente vamos a asumir que seguimos trabajando en esta sección que tenemos acá, porque eso no nos va a ocasionar mayor diferencia en el cálculo del acero requerido por flexión. Algunas observaciones antes de realizar nuestro ejemplo es que los espesores de las losas nervadas son pequeños y la compactación es incómoda, por lo que se recomienda diseñar para concretos con F'C menor o igual a 240, ¿okay? Kilos por centímetro cuadrado. La disminución del área de acero al aumentar F'C es pequeña, entonces no es necesario que trabajemos con F'C muy alto. La longitud de macizado no debe ser muy grande, es preferible aumentar la altura de la losa. Como mínimo se deberá colocar 10 centímetros de macizado en los extremos de todos los nervios. Así no se requiera macizado, como mínimo 10 centímetros. ¿Okay? Lo que nos indica esto entonces es que en caso de que nos digan que requerimos 1 metro de macizado, 1,5 metros, 2 metros de macizado, pues es un macizado muy grande. Es preferible entonces que incrementemos la altura de la losa y obtener macizados más pequeños. Si tenemos macizados muy grandes, entonces se nos convierte casi toda la losa en una losa maciza. Cuando las losas nervadas y macizas se utilicen como cubiertas o techos, recomendamos construirlas con la pendiente adecuada para el escurrimiento de las aguas de lluvia, es decir, una pendiente de mayor o igual a 2%, y no lograr dicha pendiente a base de rellenos que, entre otros inconvenientes, aumentan significativamente las cargas muertas. Es decir, vamos a dar la pendiente constructivamente y no agregando una carga mayor a través de un mortero para dar la pendiente, ¿okay? Porque quizás una carga que no se había considerado en el diseño. El acero mínimo en losas nervadas, esto es para el nervio, ¿okay? Va a ser a su S mínimo de 14 sobre Fy por B' por D, tal cual como si fuera una viga de sección B' por D. Bien, vamos a comenzar entonces con el ejemplo. El ejemplo número 2 para losas nervadas. Fíjense. La losa nervada en entrepiso de vivienda, lo que vamos a hacer es una comparación con la losa maciza del caso anterior. Fíjense que es el mismo ejemplo porque podemos con esas mismas proporciones utilizar una losa nervada en una dirección. Lo que cambia es que antes teníamos un ancho de estudio, una franja de estudio de un ancho de 1 metro para losa maciza, ahora vamos a tener un ancho de 0,5 metros para esta losa nervada porque es el espaciamiento entre nervios, ¿ok? Mantenemos los mismos valores de carga, de F'C, de Fy y de módulo de elasticidad del concreto. Ok, este dimensionado lo tomamos de la recomendación de lo que es usual, una distancia entre nervios de 50 centímetros, un B' de 10 centímetros, un espesor de 5 centímetros, espesor de loseta, ¿ok? F'C de 210 y Fy de 4200. Recordemos acá, fíjense cómo están indicadas las dimensiones. Por ejemplo, aquí están los 10 centímetros en la base. Tendríamos que usar entonces bloques de ancho de 40 centímetros. La separación entre nervios es el mismo ancho de la T, ¿ok? Son 50 centímetros. Y un recubrimiento de 2,5 centímetros es lo que vamos a utilizar. Ahora la altura, vamos a ver cómo la determinamos. Si utilizamos la tabla que habíamos visto, fíjense que nuestro caso es siempre un extremo continuo. Para este paño que está acá tendríamos este extremo continuo, para este paño que está acá tendríamos este extremo continuo. ¿Okay? Fíjense también que la luz libre de la losa entre cara de apoyo y cara de apoyo habíamos dicho que era 4 metros. Porque sería restando medio ancho de viga de 30 centímetros y medio ancho de viga de 30 centímetros. Eso nos da un total de 30 centímetros en total. Entonces 4.30 menos 30 o menos 0.30 nos da 4 metros libres. Perdón. Para un extremo libre y el otro continuo, entonces lo que debemos seleccionar es esto que está acá, esta opción que sería la luz libre entre 18.5, eso nos da 400 entre 18.5, 21.6 centímetros, ¿ok? Tomaremos 20 centímetros, que es una de las alturas comerciales que podemos darle a la losa nervada, pero entonces recordemos que para este caso, o para un ejercicio como este, entonces se debe realizar el chequeo de deflexiones en la losa, porque no estamos respetando el mínimo que indica la norma.
Entonces eso nos da un total de 20 centímetros desde la parte inferior hasta el tope. Si la loseta es de 5 centímetros, entonces necesitaremos bloques de 15 centímetros para poder construir esta losa. Bien, una vez que la tenemos dimensionada, podemos pasar a el análisis de cargas. Ok, para la carga permanente, resumimos acá, piso de granito con un espesor de 5 centímetros son 110 kilos por metro cuadrado. La losa superior o la loseta, pues serían 2400 por 5 centímetros que tiene de espesor, nos da 120 kilos por metro cuadrado. La carga por el peso del nervio, excluyendo el peso de la loseta, entonces nos da 72 kilos por metro cuadrado. Los bloques, si se hace un cálculo, se obtiene que caben 10 bloques en un metro cuadrado, se obtiene 100 kilos por metro cuadrado. Friso con mortero de cemento para la parte inferior de la losa son 34 kilos por metro cuadrado. Para considerar el peso de las instalaciones se colocan 40 kilos por metro cuadrado, una tabiquería de 240 kilos por metro cuadrado y si se hace la sumatoria completa, pues se aproxima a 720 kilos por metro cuadrado. La carga permanente, entonces tendría un total de 720. La carga variable, habíamos dicho que según su uso se podían tomar 175 kilos por metro cuadrado del ejercicio anterior. Entonces eso nos da una carga última, aplicando los factores de mayoración, de 1140 kilos por metro cuadrado. Pero esto es por metro cuadrado, es decir, por metro de área de losa. Para calcular en el nervio, fíjense que un nervio tiene un ancho tributario de 0.5 metros, que sería separación entre nervio y nervio. Es decir, que entonces para obtener la carga distribuida sobre el nervio sería la carga por área multiplicada por su ancho tributario, que es B, ¿sí? Que es la separación entre nervio y nervio. Es decir, 1140 por 0.5 nos da 570 kilos por metro en cada nervio como W. Algunos cálculos preliminares que estaremos necesitando. El esfuerzo de corte en el concreto, habíamos dicho que es 0,53 raíz de 210, pues obtenemos 7.68 kilos por centímetro cuadrado. La altura útil para ese acero de refuerzo, si asumimos un recubrimiento de 2.5 centímetros, va a ser 20, que es la altura total, menos 2.5 centímetros, nos da un total de 17.5 centímetros. 1.1 B sub C, que viene siendo la fuerza de corte que va a resistir esa sección de concreto, simplemente se trata de aplicar esta ecuación, 1.1 por 0,53 por raíz de 210 por B' por D. Eso nos da un total de 1479 kilogramos. Si le aplicamos el factor de minoración de 0,75 para corte, pues obtenemos un total de 1109 kilogramos. Para el cálculo de las solicitaciones en la losa vamos a utilizar los coeficientes dados en el código ACI 318, los mismos coeficientes que habíamos utilizado para el ejercicio anterior. ¿Okay? Que se muestra en esta tabla 6.5.2 y que de manera gráfica habíamos determinado de esta manera. ¿Okay? Fíjense entonces que estamos en presencia de las mismas solicitaciones del ejemplo anterior. Porque no, bueno, no las mismas, pero sí los mismos casos, porque como nos varía W, porque por supuesto el peso de la losa es diferente, pues vamos a tener una variación en W, pero sí van a seguir aplicando los mismos factores. Vamos a tener dos vanos, únicamente tenemos dos vanos o dos tramos, es decir, que tenemos un tramo como este y un tramo como este. Entonces tendríamos que aplicar estas ecuaciones para calcular las solicitaciones, esta para calcular la solicitación en tramos, esta para calcular los cortantes, ¿ok? Son las mismas ecuaciones del ejercicio anterior con una W diferente. La W sería 570 kilos por metro, ¿ok? Recordemos que como en estas ecuaciones es común que para los momentos tenemos un término W por L cuadrado y para los cortes tenemos un término W por L, pues podríamos calcularlos y luego simplemente afectarlos por el coeficiente. Es el primer cálculo que hacemos entonces. W en el nervio por Ln va a ser igual a 570 por 4, nos da 2.280 kilogramos, y W por Ln cuadrado nos da 9.120 kilogramos metro. Eso es un número que utilizaremos para el cálculo de las solicitaciones a momento, y este es el número que utilizaremos para el cálculo de las solicitaciones por corte.
¿Ok? Recordemos entonces que nuestro modelo de losa va a ser este que está acá, con un apoyo acá, con un apoyo acá y con un apoyo acá. Fíjense que entonces nuestra losa o nuestra franja de estudio de la losa de estos 0.5 metros va a tener apoyo 1, apoyo 2 y apoyo 3. Y respecto a ese número de apoyo vamos a estar referenciando las solicitaciones. Aquí en la parte inferior les mostramos entonces cuál sería el modelo de esa losa. Para calcular el corte en el apoyo 2, fíjense que estamos hablando aquí en la cara de este apoyo, que sería el mismo de acá, porque estamos en una losa que es simétrica, son dos paños simétricos. Entonces, para calcular el corte en este punto, en esta cara del apoyo, aplicamos entonces la ecuación del código, B sub igual a 1.15 WU del nervio por LN entre 2. Eso me da un total de 1311 para el apoyo 2 y para el apoyo 1 igual a 3, es decir, en este punto, que es igual a este punto, vamos a obtener un valor de 1140 kilogramos. Si para no requerir macizado, para no requerir ningún refuerzo por corte o un refuerzo transversal, entonces deberíamos tener que estos dos, o sea, que cada uno por separado, sea menor que 1.Φ por 1.1 por B sub C, que sería nuestra capacidad corte de sección de concreto. Pero fíjense que la capacidad corte de la sección de concreto estaba dando 1109, lo habíamos calculado previamente. En ambos casos superamos 1109. Entonces no es suficiente el área de la sección de nervio para resistir el corte. Como a las losas o a los nervios de losa no es usual, a menos que la carga sea muy alta, colocar un acero de refuerzo transversal, entonces lo que tenemos que hacer es colocar un macizado en una distancia X, como habíamos visto en la parte teórica. Entonces procedemos a aplicar las ecuaciones para el cálculo de la longitud de macizado. Fíjense que vamos a calcular primero el macizado en el apoyo 2, es decir, a partir de esta cara de apoyo, en qué distancia hacia la izquierda necesitamos nosotros colocar un macizado. Simplemente aplicamos las ecuaciones y por este apoyo 2 nos arroja que necesitamos un macizado de 0.35 metros, es decir, a partir de esta cara hacia la izquierda 0.35 metros, a partir de esta cara hacia la derecha 0.35 metros. Para el caso del apoyo 1 y el apoyo 3, la ecuación nos arroja que necesitamos 5 centímetros de macizado únicamente. Como mínimo debemos colocar 10 centímetros, entonces a partir de esta cara hacia la izquierda 10 centímetros de macizado, a partir de esta cara hacia la derecha 10 centímetros de macizado. Aumentaremos gradualmente el ancho del nervio desde 10 centímetros hasta 20 centímetros en el borde del apoyo. La longitud de esta transición es 0.40 metros o 0.35 que nos acaba de dar aquí, ¿ok? No digamos que vamos a colocar 40, sino 35, que sería el macizado. Entonces partiremos de un ancho B' de 10 y en 35 centímetros llegaremos a un ancho de 20 centímetros vistos en planta, ¿no? El ancho en la parte inferior del nervio. Es decir, salimos de aquí con 10 y vamos a llegar aquí a un ancho de 20. Ahora, ese ancho de 20 pues es un número conservador, pero yo les voy a mostrar en esta diapositiva cómo podríamos calcular cuál es el ancho exacto que necesitamos. Se puede comprobar igualando el corte en la cara del apoyo. Fíjense que aquí nosotros tenemos el corte B sub U que obtuvimos según la norma, según los coeficientes, con el corte que resiste la sección calculado como 0.75 por 1.1 B sub C. Es decir, nosotros igualamos B sub U a esto que está acá. Recordando que 1.1 B sub C es 0.53 por raíz de F'C, que es 210, por B' por D. Fíjense que entonces la única incógnita que nos quedaría al igualar B sub U con esta ecuación que está acá sería B', porque D es dato, ¿okay? D es simplemente el H menos el recubrimiento. Entonces, igualando estas ecuaciones podríamos obtener el valor de B' que se requiere en este punto, es decir, cuando estamos llegando a la cara del apoyo. Eso nos arroja que el ancho necesario al llegar a la viga debe ser de al menos 12 centímetros, es decir, para poder resistir ese corte con mi sección de concreto yo debo tener aquí por lo menos 12 centímetros. Esto para el mayor de los cortes B sub 2 de 1311 kilogramos. ¿Okay? Eso fue igualando esto a esta ecuación que tenemos acá y despejando B'.
Fíjense entonces que los 20 centímetros que estamos diciendo que vamos a colocar cuando lleguemos acá, entonces es un poco conservador, asumiendo que hubo un incremento de cargas o un cambio de uso que incrementó la carga variable o algún incremento de cargas por alguna razón. ¿Okay? Nos estamos cubriendo un poco siendo conservadores y en lugar de colocar 12 centímetros, pues colocamos 20 centímetros. Eso queda a decisión de ustedes. Si quieren colocar 15 centímetros, pues según los cálculos sería apropiado. Respecto al momento de los tramos, fíjense que para cada punto, por ejemplo, el momento en el tramo en central, pues se calcula con esta expresión que está acá, colocando W como 570 kilos por metro y L1 como 4 metros. Entonces es muy sencillo de calcular, lo hicimos ya cuando estábamos haciendo el diseño de la losa maciza y aquí se dejan las expresiones y los valores. ¿Okay? Fíjense que para el momento en los apoyos también tenemos esta expresión. Para el momento en el apoyo 2, que es un apoyo intermedio, pues llegamos a la conclusión de que el caso más desfavorable, si tenemos luces iguales a la izquierda y a la derecha, el caso más desfavorable era considerar un coeficiente de 9 en el denominador. Por eso se resuelve de esta manera. Recordemos también que el phi es 0.9 para flexión y obtenemos entonces los momentos. ¿Ok? Ok, una vez que tenemos entonces los momentos y las solicitaciones por momentos definidas, entonces debemos proceder a realizar el cálculo del acero requerido. Para ese cálculo simplemente vamos a aplicar la ecuación de segundo grado que hemos venido conversando desde el inicio del curso, pero teniendo mucho cuidado con la selección del ancho B. ¿Okay? Recordemos que este ancho B viene del bloque aproximado de compresiones de Whitney. Entonces este ancho B se refiere al ancho de la sección comprimida. También recordemos que lo que vamos a hacer es aplicar la resolvente de una ecuación de segundo grado con la raíz negativa y eso nos va a dar el valor del acero que requerimos para ese momento, de sección simplemente armada. Recuerden entonces que para este tipo de nervios, si la carga no es muy alta, si es un uso residencial, pues usualmente vamos a tener secciones simplemente armadas. No es común que se tenga sección doblemente armada. Ok, sustituyendo entonces los valores, fíjense que tenemos el FY, que es 4200, F'C, que vendría siendo 210, B, que es un poquito delicado y lo vamos a ver para cada caso, FY 4200, D de H menos el recubrimiento, que nos había dado 17.5 centímetros, y para cada MU, entonces vamos a sustituir cada MU sobre Φ. Recordemos dos cosas. Lo primero, que este signo es negativo, no se nos vaya a olvidar porque entonces eso nos arroja errores en la solución. Y lo segundo es que este MU tiene que estar en unidades congruentes con el resto de la ecuación, es decir, que MU tiene que estar en kilos por centímetro. ¿Ok? Son dos cositas importantes para poder obtener rápidamente resultados de acá sin tener errores. Ok, cuando estamos hablando del momento en el tramo y del acero requerido por ese momento en el tramo, recordemos que la sección es esta, donde tenemos tracción en la parte inferior, porque el momento es positivo, y compresión en la parte superior. Entonces, el área de la sección que está comprimida es esta que está acá. Y asumimos siempre que A es menor que T. Ahorita vamos a ver la justificación, ¿ok? Ese es simplemente sustituir todo. Ahora, esto que tengo en rojo acá es lo que es un poco delicado y vendría siendo el ancho de sección que se encuentra a compresión. ¿Cuál es el ancho? Para este caso, ¿cuál es el ancho que se encuentra a compresión? Pues el ancho V. ¿Ok? Que sería 50 centímetros. Por eso colocamos 50 centímetros acá. Sustituimos el resto de los datos. Fíjense que aquí está el momento sobre phi, mu sobre phi en kilogramos centímetros, por eso se ve un poco grande. Y obtenemos entonces el acero requerido por nervio para satisfacer esta demanda que se tiene de 72.400 kilos por centímetro. Ok, entonces tenemos 0.998 centímetros cuadrados. Como comentario, pues les dejo que puede demostrarse que el momento resistente de la sección cuando A es igual a T tiene un valor de Mn igual a 6.694 kilogramos metro. Fíjense cómo se realizaría ese cálculo. Ustedes simplemente asumen que el ala comprimida se encuentra, ¿ok? Totalmente, que toda esta área se encuentra comprimida y resistiendo la compresión. Es decir, que calcular cuál es la fuerza es muy sencillo. Sería 0,85 por F'C por el ancho B
por la altura del ala, que es T, y ahí tendríamos la fuerza. Y luego el brazo sería simplemente D, es decir, la altura útil del acero, menos A medios, y A, por supuesto, como es igual a T, vendría siendo, perdón, 5 entre 2, que sería 2.5, y tendríamos A medios. ¿Ok? Simplemente evaluando lo que es la teoría del bloque de compresiones, pero asumiendo que conocemos cuánto vale A y A es igual a T. Cuando resolvemos y calculamos ese momento, entonces obtenemos este valor de 6.694. Evidentemente, el momento actuante en el tramo de 724 kilos metros era bastante menor a 6.694, por lo que se confirma que el diseño puede realizarse partiendo de una zona de compresión que tiene forma rectangular. Si ustedes recuerdan de los ejercicios que hicimos en la parte de flexión, pues van a recordar que cuando la altura del bloque de compresión A era mayor que T, entonces el área comprimida total tenía forma de T, que es esta que les marco acá. De hecho, la altura del bloque de compresiones A para el momento de tramo, es decir, estos 724, tiene un valor de aproximadamente 0.5 centímetros, es decir, bastante inferior a 5 centímetros. ¿Ok? Entonces esto es lo usual, que para las solicitaciones que nosotros tenemos, pues no vamos a salir del ala, siempre va a ser una sección rectangular la que se encuentra comprimida. Cuando vamos al diseño en los apoyos, recordemos que allí el momento es negativo. Si el momento es negativo, entonces vamos a tener tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior. Simplemente sustituimos los datos, ¿ok?, con sus respectivos momentos, sin signo, ¿no? Sustituimos los momentos sobre phi en unidades de kilos por centímetro y tenemos cuidado de seleccionar el ancho de la zona de compresión. Fíjense que si estamos a momento negativo, entonces el ancho de la zona de compresión es B'. Entonces por eso les dejo acá en rojo que el B' son 10 centímetros, distinto al caso anterior donde colocábamos 50 centímetros. Resolviendo entonces las ecuaciones de segundo grado para raíz negativa, obtenemos 0.60 centímetros cuadrados para los apoyos 1 y 3 y 1.73 centímetros cuadrados para el apoyo 2. El acero mínimo entonces para los nervios es 14 sobre Fy por B por D, como en vigas. Obtenemos entonces un área de acero mínimo de 0.58 centímetros cuadrados y podemos verificar que en todos los casos que hemos calculado, el acero mínimo es inferior al acero requerido, entonces estamos ok. Si hubiese ocurrido que en algún momento el acero requerido era menor al mínimo, pues imponemos el mínimo. Vamos entonces a indicar una disposición del acero de refuerzo basado en el acero requerido. Para el caso de tramo, tenemos un acero requerido de 0.998 y podemos observar que eso se puede cubrir con dos barras de 3/8 cuya área es de 0.71 centímetros cuadrados. Para el caso de los apoyos 1 y 3, a momento negativo, necesitábamos 0.60 centímetros cuadrados, que es posible cubrir con 0.71 de una barra de 3/8. Y para el apoyo 2, que sí tenía un momento un poquito más grande, un acero un poquito más grande de 1.73, se puede cubrir con 1 de media y 1 de 3/8. Fíjense que 1.27, que es el área de media, más 0.71, que es el área de 3/8, nos da un total de 1.98 centímetros cuadrados. Para el acero de repartición, en lo que es la loseta, pues tenemos que cumplir que sea 0.0018 por B por H, donde el B, pues podemos decir que son 100 centímetros para evaluarlo en un metro de ancho, y por 5, porque recordemos que la altura de la loseta son 5 centímetros. Si utilizamos barras de 1/4, por ejemplo, para realizar la distribución, sabemos que el área de una barra es 0.32 centímetros, es decir, que el número de barras que necesitamos es 0.9 centímetros cuadrados sobre 0.32, que es el área de una barra. Eso nos da aproximadamente 3 barras. ¿Okay? Nos da 281, que podemos aproximar a 3 barras. Es decir, que la separación sería 100 centímetros entre 3 barras, nos da 33 centímetros. Finalmente, entonces nos queda un phi de 1/4 de pulgada cada 30 centímetros o malla electrosoldado, malla Truxon, con un área de acero equivalente. ¿Okay? Podríamos utilizar también ese tipo de mallas simplemente colocando
un área de acero suficiente o equivalente a 0.90 centímetros cuadrados por metro de ancho. En resumen, entonces, en la parte inferior colocaremos un phi de 3 octavos más otro phi de 3 octavos, que serían 2. Se separa así para que parte de este acero, de un phi de 3 octavos, cubra el acero que se requiere en el apoyo 1 y 3, que está en la parte de arriba, ya lo vamos a ver en el dibujo a continuación. En el apoyo 2, pues vamos a colocar arriba un phi de media más un phi de 3 octavos, y en la loseta, pues un phi de 1/4 cada 30 centímetros. O una malla electrosoldada, por ejemplo, de 3,16 pulgadas que tenga separación entre barras de 20 por 20. Es equivalente. Aquí mostramos la distribución. Fíjense que esta es la barra que vamos a continuar hacia la parte superior y que va a cubrir entonces. Va a trabajar en la parte de tracción en la parte inferior y también va a trabajar a compresión para este apoyo porque pues la vamos a doblar para ello. En el centro entonces deberíamos complementar con otra barra de 3 octavos para que se sume un total de 2 barras de 3 octavos. En la parte superior a momento negativo pues vamos a estar colocando un phi de media y un phi de 3 octavos como habíamos conversado con estas longitudes, ¿ok? Y como acero de repartición en la parte superior, en la loseta, vamos a estar colocando un phi de 1/4 cada 30 centímetros o 0.30 metros. Recordemos los macizados que habíamos dicho. Aquí vamos a tener un macizado de 35 centímetros en el apoyo 2, ¿ok? 35 por acá, 35 por acá, y vamos a tener 10 centímetros de macizado en la parte del apoyo 1 y el apoyo 3, que viene siendo el espejo de ese apoyo 1. ¿Okay? Hasta aquí entonces llegamos con este ejercicio. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes. Muchísimas gracias por su atención y por compartir con nosotros en esta clase.